en el corazón de Alaska, donde el viento susurra entre los árboles y la nieve cubre el suelo como un manto de secretos olvidados, se ocultan fenómenos que desafían la lógica misma. Aquí, en la última frontera de América, hay lugares donde la realidad se distorsiona y el mundo que conocemos se desvanece en la oscuridad. Alaska no es solo un vasto desierto de hielo y montañas. Es un terreno en el que lo inexplicable se esconde a plena vista, esperando ser descubierto por aquellos dispuestos a enfrentarse a lo que no puede ser explicado. Pero hay algo más, algo que acecha en las sombras, que mueve las piezas en silencio, lejos de la mirada humana. Estás a punto de adentrarte en tres misterios que han desconcertado a investigadores, oficiales y científicos por igual. Tres enigmas que han dejado un rastro de incertidumbre, más preguntas que respuestas. En el Triángulo de Alaska, miles han desaparecido sin dejar huella alguna. En Gnome, un pueblo donde 24 almas se evaporaron sin explicación. Y en los cielos, objetos imposibles que desafían las leyes de la física misma. ¿Qué se esconde en Alaska? Lo que vas a descubrir te dejará sin aliento. Caso número 1. El 16 de octubre de 1972, el aire frío de Alaska envolvía el aeropuerto internacional de Anchorage en una mañana tranquila, mientras las luces de los aviones se reflejaban sobre la pista. Todo parecía normal. El cielo estaba parcialmente despejado y la visibilidad, aunque no perfecta, era suficiente para la ruta programada. 4 hombres se dirigían hacia un pequeño avión de 2 motores, un Cessna 310C. Su vuelo, que no era más que una rutina, los llevaría hacia la ciudad de Juneau, en el sureste de Alaska. El tiempo parecía favorable y el destino claro. Una misión oficial para discutir asuntos políticos importantes. Thomas B. Hale, líder de la mayoría de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, estaba acompañado por Nick Begich, un influyente congresista de Alaska, su asistente Russell Brown y el experimentado piloto Don Jones. Ninguno de ellos sabía que este vuelo cambiaría para siempre sus vidas, ni que, en cuestión de minutos, desaparecerían sin dejar rastro. A las 9 de la mañana, el avión despegó con su característico rugido, levantando el polvo de la pista en su ascenso. Fue un momento común en el día a día del aeropuerto, pero pronto, ese vuelo rutinario se tornaría en algo completamente inexplicable. La torre de control seguía su vuelo a través del radar. El avión estaba a 2 millas de Anchorage y ya había alcanzado los 2000 pies de altitud cuando, de repente, su señal desapareció por completo. Sin ningún aviso previo, el blip del radar que representaba el Cessna se desvaneció como si nunca hubiera existido. La radio dejó de emitir cualquier señal. El silencio en las pantallas de radar fue absoluto. Para un avión en vuelo, esta desaparición no solo era inusual, era imposible. Los aviones no desaparecen sin dejar rastros. El protocolo dictaba que, si una aeronave se desviaba, perdía contacto o sufría algún problema, al menos algo debía quedar detrás. Una señal de emergencia, un mensaje de radio o incluso restos. Pero en este caso, no ocurrió nada de eso. En cuestión de minutos, el Cessna 310C había desaparecido por completo, tragado por la vasta desolación de Alaska, como si hubiera volado hacia otro mundo. Ni los controladores de la torre, ni los pilotos que monitoreaban la ruta del avión pudieron explicar lo sucedido. La respuesta ante este desconcierto fue inmediata y masiva. En cuestión de horas, el gobierno de los Estados Unidos desplegó la mayor operación de búsqueda y rescate en la historia de Alaska. 90 aeronaves
incluyendo aviones de la Guardia Costera, el Ejército y voluntarios civiles, cubrieron más de 83 kilómetros cuadrados de terreno en un esfuerzo titánico para localizar cualquier vestigio de la aeronave desaparecida. Helicópteros sobrevolaron valles y costas. Aviones militares trazaron rutas de búsqueda sobre montañas y lagos que rara vez veían la luz del día. Pero el resultado fue el mismo. No encontraron nada. No había restos, ni señales, ni rastro alguno de los hombres a bordo. La aeronave había desaparecido por completo, como si el desierto de Alaska hubiera engullido la pequeña nave sin dejar huella. La ausencia de cualquier evidencia visible descolocó a los investigadores. Los días de búsqueda pasaban, pero las pruebas seguían sin aparecer. Un escenario tan vasto y tan inhóspito como Alaska es implacable para cualquier equipo de rescate, pero incluso en las condiciones más extremas, siempre se esperan algunos indicios. El más mínimo fragmento de metal, un reflejo de luz en el agua o el sonido lejano de una señal de emergencia deberían haber sido detectados. Pero no fue así. El Cessna y sus ocupantes simplemente dejaron de existir, sin más. A medida que la noticia de la desaparición se extendía por todo el país, el caso cobró una atención mayor que la de un simple accidente aéreo. El avión llevaba a bordo a algunas de las figuras más prominentes de la política estadounidense. Hale, un miembro clave de la Comisión Warren que había investigado el asesinato de Kennedy, y Begich, un congresista con un futuro prometedor. Los ojos del gobierno se centraron en Alaska. No era solo un caso de desaparición, era un caso de importancia nacional. A nivel federal, se organizaron investigaciones exhaustivas y se emplearon todos los recursos disponibles para entender lo que había ocurrido. Las Fuerzas Armadas, el FBI, la CIA, todos se movilizaron. Nadie estaba dispuesto a aceptar que un avión, con tan importantes ocupantes a bordo, pudiera desvanecerse de la nada. El investigador principal en la escena fue la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. Esta agencia, conocida por resolver casos complejos, había manejado casos de accidentes aéreos durante décadas y había dado respuesta a situaciones de aviación que parecían imposibles. Pero el caso del Cessna 310C se les escapó. A pesar de usar los métodos más avanzados de investigación y tecnología, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte se encontró con algo completamente fuera de su alcance. Las primeras líneas de investigación se centraron en las condiciones meteorológicas. El tiempo, como siempre en Alaska, podía ser traicionero. Los informes meteorológicos indicaron condiciones de visibilidad moderada, pero no lo suficientemente graves como para hacer que un piloto experimentado perdiera el control del avión. Los informes mostraban algunas señales de turbulencia y formación de hielo, pero nada que sugiriera una amenaza inminente. De hecho, otros aviones habían realizado el mismo trayecto ese mismo día, sin problemas. Si el clima no había sido el causante, ¿qué había ocurrido entonces? Fue entonces cuando comenzaron a surgir las primeras inconsistencias. El equipo de investigación examinó la aeronave y descubrió un dato inquietante. El transmisor de emergencia del Cessna, un dispositivo vital en cualquier situación de crisis, no estaba a bordo. El equipo de mantenimiento de la aerolínea Pan Alaska Airways había certificado que todo el equipo estaba en su lugar antes del despegue, incluyendo este transmisor. Sin embargo, el registro de mantenimiento mostraba que el dispositivo nunca fue instalado en el avión ese día. ¿Cómo es posible que un piloto experimentado volara sin este equipo esencial? Además, las pruebas de la investigación
mostraron que el avión había sido revisado minuciosamente antes del despegue y el piloto, Don Jones, había firmado un registro de verificación. Pero la evidencia en el lugar sugería que el transmisor no solo había estado ausente, sino que, inexplicablemente, apareció en otra aeronave de la misma aerolínea, en una ubicación completamente diferente. Este hallazgo dejó a los investigadores desconcertados. Si Don Jones había revisado cuidadosamente su avión antes del despegue, ¿cómo podía ser que el transmisor estuviera en un avión distinto? ¿Acaso alguien había manipulado las pruebas de alguna manera? ¿O era posible que el piloto, un hombre con más de 17.000 horas de vuelo, hubiera cometido un error tan básico? Sin una explicación clara, la posibilidad de sabotaje comenzó a ser considerada, pero la idea parecía tan remota como el mismo desierto de Alaska. El misterio se profundizó aún más cuando los investigadores comenzaron a examinar los informes de radio. A las 9 de la mañana, cuando el avión despegó, la comunicación entre la torre de control y el piloto parecía ser completamente normal. Don Jones había reportado condiciones despejadas y buena visibilidad. Sin embargo, 3 diferentes torres de control recibieron reportes contradictorios. La torre de Anchorage escuchó a Jones informar sobre cielos despejados y condiciones favorables. Sin embargo, la torre de Juneau captó un mensaje en el que Jones mencionaba condiciones meteorológicas más severas, con la posibilidad de desviar su ruta. Y, por si fuera poco, un radar militar en la misma zona grabó un tercer reporte en el que el piloto decía que había problemas con su equipo de radio. Las 3 versiones del mismo reporte dejaban claro que algo estaba terriblemente mal, pero no había forma de saber qué. Un solo piloto, en un solo vuelo, enviaba mensajes totalmente diferentes. La confusión era total. ¿Había algún error humano en la comunicación? ¿O algo más estaba interfiriendo en las comunicaciones del avión? Cada paso de la investigación parecía llevar a más contradicciones. Y conforme avanzaba el caso, se hacía más evidente que la desaparición del Cessna no podía explicarse con las herramientas convencionales. Nadie quería admitirlo, pero todos lo sabían. Algo en Alaska, en esa vasta oscuridad que rodea sus montañas y bosques, no solo había hecho desaparecer a un avión, algo estaba alterando la realidad misma. El misterio había dejado de ser un simple accidente de aviación. Las inconsistencias se acumulaban y los investigadores se enfrentaban a un desafío que se alejaba cada vez más de la ciencia y la lógica. Pero lo peor estaba por llegar. A medida que la investigación avanzaba, las inconsistencias no solo se acumulaban, sino que adquirían una naturaleza cada vez más desconcertante. La búsqueda de respuestas se adentraba en territorios desconocidos, desafiando la lógica, la física e incluso la propia comprensión humana de la realidad. Los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte continuaron con su análisis y comenzaron a desenterrar más detalles que no podían ser explicados por métodos tradicionales. En un principio, la hipótesis más plausible era un error humano o un problema mecánico, pero a medida que se descifraban los registros de mantenimiento y los informes de vuelo, surgían nuevas pruebas que volvían a poner todo en duda. Una de las revelaciones más desconcertantes fue un detalle aparentemente insignificante que se pasó por alto en las primeras horas de la investigación. Durante la revisión de los registros de combustible del avión, los inspectores encontraron algo que desestabilizó aún más las ya tambaleantes conclusiones. Existían 2 recibos del mismo cargador de combustible, firmados a la misma hora,
que indicaban cantidades diferentes de combustible cargado en el avión. Uno de los recibos mostraba que se cargaron 200 galones, mientras que el otro mostraba 150. ¿Cómo es posible que el avión recibiera dos cargas de combustible diferentes en exactamente el mismo momento, de la misma persona, en el mismo avión? Esta discrepancia, aparentemente pequeña, encendió una nueva alerta entre los investigadores. Las preguntas comenzaron a multiplicarse. ¿Acaso el avión nunca fue realmente abastecido con la cantidad adecuada de combustible? ¿Hubo algún intento de ocultar la verdadera cantidad de combustible en el avión? ¿Y si el piloto, de alguna manera, se vio obligado a tomar medidas inesperadas debido a una escasez de combustible? Pero, al igual que todas las demás pruebas, esta cuestión no llevó a ninguna respuesta clara. Solo sumaba otra capa de confusión al caso, alejándose cada vez más de cualquier explicación lógica. La paradoja no se detuvo allí. Otro aspecto de la investigación involucraba el equipo de navegación y la comunicación del avión. Durante los días posteriores a la desaparición, los investigadores revisaron las grabaciones de las torres de control de tráfico aéreo. Al principio, los registros indicaron que el piloto había realizado su llamada de despegue a las 9 de la mañana, sin problemas. Pero algo comenzó a destacarse cuando se compararon los diferentes testimonios de las torres que monitoreaban el vuelo. Por ejemplo, la torre de Anchorage había escuchado una transmisión clara que indicaba un vuelo en condiciones ideales, sin problemas. Sin embargo, la torre de Juneau captó una versión del mensaje completamente diferente, en la que el piloto informaba sobre mal tiempo y consideraba un desvío. Y aún más extraño, la estación de radar militar que monitoreaba las aeronaves civiles había captado una tercera versión del mensaje, en la que Jones reportaba un mal funcionamiento en el equipo de radio del avión. Esta disparidad en los registros fue lo que realmente dejó a los investigadores perplejos. ¿Cómo es posible que un solo piloto haya transmitido 3 mensajes tan diferentes en una sola comunicación? ¿Por qué la torre de Juneau y la estación militar escucharon versiones opuestas e incluso contradictorias del mismo mensaje? No solo la evidencia física parecía desafiar la lógica, sino que ahora también las pruebas electrónicas sugerían que algo extraño estaba ocurriendo. A medida que la búsqueda se expandía y los investigadores se sumergían en las más detalladas revisiones de cada documento, más pruebas aparentemente inexplicables comenzaron a surgir. Los testimonios de los testigos de tierra que vieron el avión despegar también contenían detalles que no coincidían entre sí. Algunos afirmaban que el avión tenía 2 motores, mientras que otros insistían en que solo tenía uno. Unos recordaban ver a 4 hombres a bordo, otros decían haber visto 3 hombres y una mujer. Incluso se mencionó que algunos de los testigos vieron un niño a bordo, aunque ninguno de los informes oficiales indicaba tal presencia. Los detalles no coincidían. Las versiones se contradicen de manera inquietante y nada de lo que los investigadores encontraron parecía encajar en un patrón claro. A medida que las pruebas físicas se desmoronaban y las evidencias se multiplicaban, los especialistas empezaron a buscar respuestas en lo que consideraban aspectos más inusuales del caso. En particular, los equipos de búsqueda que recorrían las zonas más remotas de Alaska durante la operación de rescate comenzaron a notar algo aún más perturbador. Entre los testimonios de los pilotos que volaron en la zona durante esos días, muchos mencionaron una extraña distorsión en sus instrumentos de navegación. Las brújulas comenzaron a girar sin control y los GPS
mostraban coordenadas incorrectas que no correspondían con el terreno real. Esto parecía estar ocurriendo en áreas específicas del Triángulo de Alaska, como si la naturaleza misma estuviera interfiriendo con las señales electrónicas, desorientando a los aviones y a los pilotos, haciendo imposible encontrar un rastro claro. Y mientras los investigadores luchaban por encontrar alguna coherencia en medio de tantas pruebas contradictorias, un nuevo hallazgo arrojó luz sobre lo inexplicable. El 4 de noviembre de 1972, después de 19 días de búsqueda sin éxito, el equipo de rescate que sobrevolaba la zona con aviones y helicópteros empezó a recibir señales de radio de aviones que nunca habían sido reportados como desaparecidos. Estas aeronaves, que deberían haber sido restos de otros accidentes ocurridos años antes, empezaron a emitir señales de emergencia de forma inexplicable, a pesar de que nunca se habían encontrado. La señal era clara, pero cuando los helicópteros intentaron localizar la fuente de esas transmisiones, no encontraron absolutamente nada. De nuevo, solo el vacío de la vasta tundra. De nuevo, nada. A partir de este momento, la investigación no solo pasó de ser un caso de desaparición a uno de desconcierto absoluto, sino que se transformó en una serie de sucesos extraños que desafiaban las leyes más fundamentales de la ciencia. Las pruebas que los investigadores iban recolectando, lejos de esclarecer el misterio, alimentaban un ciclo interminable de contradicciones. Las señales de radio no coincidían, los testigos discrepaban y los instrumentos de navegación se volvían erráticos y peligrosos. ¿Qué era lo que realmente había sucedido? El punto culminante de esta investigación fue la llegada de los satélites que, finalmente, podrían haber revelado algo que las aeronaves de rescate no habían logrado ver. Los satélites de la NASA captaron una imagen clara del área de búsqueda, justo en el momento en que el Cessna 310C se había perdido. Según los análisis de las imágenes, parecía haber algo en el suelo. En la fotografía, la forma de un avión podía verse claramente, pero al momento de enviar un equipo para investigar, el lugar estaba vacío. No había rastro del avión ni de sus ocupantes. La imagen satelital había cambiado de alguna forma. El avión que había sido claramente visible en la imagen fue reemplazado por un paisaje vacío, sin dejar ningún indicio de lo que sucedió. Este hecho desconcertante obligó a los investigadores a suspender sus esfuerzos. No solo se enfrentaban a la desaparición de un avión, sino a una serie de fenómenos inexplicables que desafiaban todas las explicaciones posibles. Nadie podía comprender cómo algo tan avanzado como un satélite, diseñado para tomar imágenes nítidas y precisas, pudiera mostrar una fotografía de algo que ya no existía en el mismo lugar. El Triángulo de Alaska, como se había llegado a conocer la zona, había derrotado a los mejores expertos del país. Los esfuerzos continuaron por algún tiempo, pero, finalmente, el caso fue cerrado sin una conclusión definitiva. El Cessna 310C y sus 4 ocupantes se habían desvanecido, tragados por un misterio que se había convertido en algo más grande que la simple desaparición de un avión. El cierre del caso dejó una sensación de incomodidad en el aire. El gobierno había hecho todo lo posible, pero no había logrado resolver el enigma. Los culpables no fueron encontrados. Las respuestas no llegaron. Y mientras los testigos seguían afirmando que nada encajaba, la verdad sobre el destino del avión y sus pasajeros seguía siendo un misterio sin resolver. Lo peor de todo es que con el tiempo, las desapariciones en la misma región siguieron ocurriendo.
Nadie sabe con certeza qué está pasando en el Triángulo de Alaska, pero la pregunta persiste. ¿Es el Triángulo de Alaska un lugar donde los misterios se desvanecen o un punto en el mapa donde la realidad misma deja de funcionar como la conocemos? ¿Y si lo que ocurrió con el Cessna 310C no fuera un accidente, sino solo un adelanto de algo mucho más grande que sigue sucediendo hoy en algún lugar, más allá de nuestra comprensión? Caso número 2. Nome, un pequeño pueblo enclavado en la vasta tundra de Alaska, parece, a simple vista, una de esas ciudades que pasan desapercibidas en los mapas. Con una población de apenas 3.800 personas, no hay nada particularmente llamativo en sus calles solitarias o en sus casas de madera. En el invierno, cuando la oscuridad cubre la ciudad durante casi 24 horas al día, la quietud es casi total, rota únicamente por el sonido del viento que atraviesa las llanuras heladas. No hay carreteras que conecten Nome con el resto de Alaska, por lo que la única manera de llegar o salir es por avión. Durante la mayor parte del año, el pueblo está completamente aislado, sumido en el silencio de la naturaleza salvaje. Pero en las sombras de esa aparente tranquilidad, Nome guarda un misterio escalofriante. Entre 1960 y 2004, 24 personas desaparecieron sin dejar rastro alguno. Y lo más inquietante es que estas desapariciones ocurrieron dentro de los límites mismos del pueblo, no en las lejanas y peligrosas tierras del interior de Alaska, sino en las mismas calles donde todos se conocían, en donde nadie podría haber desaparecido sin que alguien lo notara. Las desapariciones comenzaban de manera simple, casi mundana. Una tarde de invierno, un hombre salía de su casa para ir al trabajo y nunca regresaba. O una mujer salía a hacer unas compras y su rastro se perdía entre las esquinas de las calles de Nome, como si nunca hubiera existido. Nadie había escuchado gritos, nadie había visto extraños y, lo más desconcertante de todo, nadie había encontrado señales de lucha ni de fuerza. Las personas simplemente se desvanecían. La última vez que alguien las vio, estaban caminando hacia su destino, como siempre. Un momento estaban ahí y al siguiente ya no estaban. Y lo más aterrador era que, a pesar de lo pequeño del pueblo, de su aislamiento y de la vigilancia natural que la comunidad ejercía sobre sus propios miembros, nadie sabía a ciencia cierta qué sucedía. El caso más inquietante ocurrió en 1987, cuando Joseph Balderas, un joven trabajador de la ciudad, salió de su turno en la tienda local y caminó hacia su apartamento. Como cualquier otra noche, sus compañeros lo vieron partir y lo siguieron con la mirada mientras se alejaba. Nadie pensó en nada raro. Sin embargo, horas después, su departamento estaba vacío. La cena estaba sobre la mesa, aún caliente. La cama estaba hecha, sin señales de haber sido usada, y el auto de Balderas seguía estacionado frente a su casa, justo donde lo había dejado antes de salir. Pero Joseph nunca regresó. Nadie vio nada, nadie oyó nada. Nadie sabe cómo ni por qué desapareció. Nadie en Nome pudo dar una explicación razonable. Y lo más espeluznante era que su desaparición fue la primera de muchas más en las décadas siguientes. El patrón se repitió una y otra vez. La gente desaparecía de manera rutinaria y no importaba lo que los investigadores intentaran. El misterio seguía creciendo. Las autoridades locales comenzaron a investigar, pero la misma pequeña población de Nome hacía que cualquier movimiento fuera rápidamente detectado. La policía de la ciudad, bajo el liderazgo del jefe Gary Wheeler, no tardó en notar que algo fuera de lo común estaba ocurriendo. Si bien inicialmente se pensó que la gente podía haber caído en el alcoholismo extremo o en accidentes fatales
en la tundra cercana. Los testimonios de los testigos no encajaban. Nadie había escuchado gritos, ni había huellas en la nieve. Lo que comenzó como una hipótesis sobre accidentes derivados del consumo excesivo de alcohol o de exposición a las duras condiciones climáticas, pronto se desmoronó a medida que se descubría que, en la mayoría de los casos, las desapariciones ocurrían en días con condiciones completamente normales. Las desapariciones no se limitaban a personas que se perdían en las remotas llanuras del norte. No había accidentes por nieve o tormentas de hielo. Simplemente desaparecían en el corazón mismo de la ciudad, en las horas donde la vida de la comunidad parecía tan transparente como una tarde de invierno. A medida que las desapariciones continuaban, el misterio adquirió un tono más inquietante. Durante los siguientes años, los testigos comenzaron a reportar otros fenómenos extraños: luces inexplicables en el cielo, figuras oscuras que parecían moverse rápidamente entre las casas y la constante sensación de estar siendo observados. Los mismos residentes que, en un principio, eran escépticos sobre las desapariciones, comenzaron a compartir historias extrañas sobre eventos inexplicables. Un residente, que prefirió mantenerse en el anonimato, comentó haber visto una figura alta y sombría cruzando la calle en medio de la noche, solo para desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Otros aseguraban haber sentido una extraña presión en el aire, como si el mismo pueblo estuviera siendo arrastrado por algo invisible, algo que se deslizaba entre sus calles. Los testimonios de testigos creíbles, como trabajadores locales y empresarios de la zona, fueron documentados por la policía. Uno de los relatos más impactantes provenía de un comerciante de la ciudad, que aseguraba haber visto a una mujer, conocida por su comportamiento habitual, desaparecer sin dejar rastro entre la niebla que se formaba alrededor del puerto. La historia fue tomada tan en serio que se organizó una nueva ronda de investigaciones en la que los expertos en fenómenos meteorológicos y científicos del gobierno fueron consultados. A pesar de que se analizó el clima de la región, no se encontraron patrones anormales ni factores explicativos. Todo parecía normal en cuanto a condiciones climáticas y geográficas. A pesar de la intervención de las autoridades, los resultados de las investigaciones oficiales fueron desalentadores. Un informe de la policía que documentó la desaparición de Donna Keel, una residente de Gnome, incluía detalles extraños. En 1995, después de que Donna saliera a comprar leche en la tienda local, su rastro se desvaneció sin dejar rastro alguno. Las cámaras de seguridad de la tienda mostraron a Donna saliendo con la bolsa de leche, caminando hacia su casa a solo 3 cuadras de distancia. Sin embargo, la bolsa fue encontrada en su puerta al día siguiente, intacta y sin que la leche se hubiera estropeado. Su vecina, que había hablado con ella minutos antes de su desaparición, fue la última persona que la vio, pero ningún rastro físico apuntaba a un secuestro o a un accidente. Como siempre, no había señales de lucha ni de forcejeo. Simplemente, Donna dejó de existir. Las teorías comenzaron a oscilar entre lo lógico y lo desconcertante. Algunos sugerían que las desapariciones podrían estar relacionadas con un desconocido criminal que operaba en la región, pero la falta de evidencia física desacreditó esta teoría. Otros se inclinaron por pensar que alguien podría haber transportado a las personas en secreto, por medio de algún tipo de transporte clandestino, pero este concepto también falló al no encontrar ninguna evidencia de actividad sospechosa. Los habitantes del pueblo, acostumbrados a la vida tranquila y el aislamiento,
no podían entender cómo algo tan desconcertante podría ocurrir en su comunidad cerrada. Pero entonces, algo mucho más inquietante comenzó a filtrarse en la narrativa. A medida que se documentaban las desapariciones, los patrones no podían ignorarse. Cada una de las personas desaparecidas había tenido una interacción con los mismos espacios, la misma calle, la misma tienda, la misma zona cercana al puerto. Había algo en estos lugares que los parecía atraer, como si los lugares mismos fueran imanes de desapariciones. Los testimonios de los testigos comenzaron a poner en común más detalles. Algunos mencionaban la presencia de luces extrañas cerca de los mismos puntos donde las personas se desvanecían, mientras que otros, en un estado de creciente desesperación, hablaban de una sensación de vacío que llenaba esos espacios, algo que no podían describir, pero que los aterrorizaba profundamente. Lo que al principio se conocía como simples desapariciones, ahora comenzaba a tejerse como un fenómeno inexplicable, un misterio que parecía desafiar todas las explicaciones lógicas. Los mismos expertos que habían tratado de resolver el caso comenzaron a mirar a Gnome con creciente desconfianza, conscientes de que algo más allá de su comprensión estaba ocurriendo. El misterio, que en un principio se percibía como folclore urbano, ahora era un fenómeno masivo que ya no podía ser explicado fácilmente por la ciencia tradicional. La comunidad de Gnome comenzaba a aceptar lo inaceptable. Lo que se estaba viviendo no solo era extraño, sino que era una plaga sin respuesta. En Gnome, la desaparición de las personas ya no era solo un fenómeno local. Se estaba convirtiendo en algo mucho más grande, algo que aún persiste, esperando ser desentrañado. Pero, ¿cuál es la causa de esta oscura fuerza que consume a la gente sin dejar rastro? ¿Qué se esconde realmente en la quietud de esta ciudad aislada? A medida que el misterio de las desapariciones en Gnome se intensificaba, los residentes comenzaron a experimentar una sensación creciente de paranoia. Los días pasaban, pero las desapariciones no se detenían, y algo mucho más perturbador comenzó a aflorar en el pueblo. No solo las personas desaparecían, sino que algo en el ambiente parecía estar cambiando. Algunos hablaban de una sensación extraña en el aire, como si los espacios mismos fueran diferentes, más vacíos, más fríos, con un peso invisible que se hacía presente cuando la oscuridad se cernía sobre el pueblo. La niebla, que solía ser una presencia común, comenzó a tener una textura diferente, más densa, como si el propio paisaje estuviera cobrando vida. Las historias se multiplicaron y las explicaciones se desmoronaron una tras otra. Nadie quería decirlo en voz alta, pero la idea de que algo sobrenatural estuviera detrás de las desapariciones comenzaba a ser aceptada por algunos. Los viejos del pueblo hablaban de leyendas que nunca antes habían querido compartir. Decían que la tierra de Nome estaba marcada por una fuerza antigua, algo que no se dejaba ver, pero que siempre estaba presente, esperando el momento adecuado para llevarse a alguien. Cuentos sobre espíritus y sombras del pasado comenzaron a calar hondo en los más jóvenes, quienes se sentían cada vez más inseguros al caminar por las solitarias calles del pueblo. A medida que más personas desaparecían, el miedo psicológico se apoderaba de la comunidad. Uno de los testimonios más inquietantes vino de un policía de Nome que, durante su ronda nocturna, vio una figura deslizándose rápidamente entre las casas, demasiado alta y oscura para ser humana. Al principio, pensó que era el producto de su mente cansada, una ilusión causada por la fatiga del trabajo en las frías noches de invierno. Pero al contarle la historia a un compañero, su rostro cambió.
El otro policía le dijo que él también había visto algo similar, algo que nunca logró comprender del todo, pero que lo había dejado inquieto. Nadie más había sido testigo directo de esta figura, pero la atmósfera en Gnome comenzó a sentir una tensión palpable, como si una presencia invisible estuviera acechando desde las sombras. Los expertos comenzaron a llegar al pueblo. Científicos, criminólogos, incluso parapsicólogos, se presentaron para investigar, pero pronto se dieron cuenta de que los métodos tradicionales simplemente no servían en Gnome. Las investigaciones sobre posibles factores naturales o criminales se desmoronaron rápidamente. No había rastros de lucha, ni pruebas de secuestros o accidentes. Las cámaras de seguridad no registraban nada que fuera fuera de lo común. Solo las personas desaparecían, como si el mismo espacio se tragara sus huellas. Nadie podía dar una explicación razonable. Los residentes comenzaron a preguntarse si las fuerzas de la naturaleza mismas estaban alteradas, si el pueblo estaba maldito o si era el escenario de algo mucho más incomprensible. En 1999, la desaparición de Tommy Barrett dejó una marca imborrable en los registros del pueblo. Tommy era un hombre respetado, conocido por su trabajo en la mina local y por su rutina diaria. Aquella noche, después de salir de su puesto de trabajo, fue visto por última vez conduciendo hacia su casa. La policía encontró su camioneta estacionada frente a su puerta, la televisión encendida, el fuego en su chimenea aún ardiendo y los zapatos a un lado de la puerta. Pero Tommy no estaba allí. Nadie lo había visto desde ese momento. Se organizó una búsqueda exhaustiva, pero no se encontró ningún rastro. Sin embargo, algo aún más extraño ocurrió durante las semanas siguientes. Algunos de los testigos que participaron en la búsqueda afirmaron haber visto las huellas de Tommy, pero estas huellas no los llevaron a ningún lugar. Desaparecían en puntos arbitrarios, como si alguien hubiera caminado en círculos y luego simplemente se desvaneciera en el aire. Las huellas en la nieve, perfectas y nítidas, se esfumaban sin dejar ningún tipo de vestigio. Pero lo más perturbador llegó cuando, unos meses después, un visitante extraño llegó a Gnome. Un hombre que decía ser escritor y que se había interesado por las historias de desaparecidos. El escritor comenzó a entrevistar a los residentes, recogiendo relatos sobre las leyendas de la zona, sobre figuras en las sombras y luces extrañas en el cielo. En su última noche en el pueblo, después de pasar un día tomando notas e investigando, desapareció. Nadie lo vio salir del bar donde había estado, y al día siguiente, su coche estaba estacionado frente a la casa de la familia que lo había alojado, vacío. Las huellas de su caminata también se desvanecieron al poco tiempo. A estas alturas, la leyenda de Gnome había crecido y la misma ciudad parecía convertirse en una entidad viva, envuelta en un misterio que nadie se atrevía a desentrañar completamente. Las desapariciones seguían y lo único que quedaba en su estela eran fragmentos de historias confusas y detalles que no lograban encajar. El miedo psicológico se había apoderado de Gnome y ahora los habitantes no solo temían a lo que podía estar llevándose a sus vecinos, sino también a la propia oscuridad de su entorno. Los más jóvenes se negaban a salir por la noche, y los adultos se miraban unos a otros con desconfianza, como si todos compartieran un secreto que nadie quería discutir. La investigación oficial terminó en 2024, cuando se detuvo la ola de desapariciones y se dejó que el misterio de Gnome se disolviera en el aire. El gobierno cerró el caso y las explicaciones oficiales apuntaron a la falta de pruebas y a la imposibilidad de resolver un fenómeno
tan disperso e incomprensible. Sin embargo, los habitantes de Nome nunca olvidaron lo que había ocurrido. Algunos continuaron con sus vidas, pero otros, más escépticos o más sensibles a los relatos y leyendas, nunca dejaron de mirar por encima del hombro, como si el monstruo o la fuerza que les había arrebatado a sus seres queridos aún estuviera ahí, esperando su siguiente movimiento. En la actualidad, Nome sigue siendo un pueblo pequeño y aislado, con un aire sombrío que lo hace parecer congelado en el tiempo. Algunos de los más viejos todavía susurran sobre lo que sucedió, sobre los misterios que nunca se resolvieron. Las historias se han vuelto leyendas, pero la sensación en el aire sigue siendo la misma. El monstruo sigue allí, no visto, pero presente, desapareciendo y reapareciendo a su antojo, sin ser capturado nunca. El miedo persiste, pero la pregunta sigue sin respuesta. ¿Es Nome realmente solo un lugar olvidado por el tiempo, o algo mucho más oscuro y antiguo? Sigue acechando en sus sombras, esperando a que alguien más lo descubra. Quizás nunca lo sepamos, pero lo que es seguro es que algo más grande que la muerte ronda las calles desiertas de Gnome, esperando pacientemente, como siempre lo ha hecho, para llevarse a quien se atreva a cruzar su camino. Caso número 3. Alaska, ese vasto e inexplorado rincón del mundo, es conocido por su naturaleza salvaje y su aislamiento absoluto. A lo largo de los años, este lugar ha sido escenario de innumerables historias sobre lo extraño, lo inexplicable y lo sobrenatural. Con su interminable extensión de bosques, montañas nevadas y cielos oscuros, Alaska tiene una atmósfera única, un aire fresco, cargado de misterio, en el que las sombras parecen moverse con una vida propia y donde la quietud solo se ve interrumpida por los rugidos de los vientos helados o el sonido lejano de los aviones que atraviesan sus cielos. Para muchos, Alaska es un paraíso salvaje, pero para otros es una tierra habitada por secretos que se niegan a ser desvelados. Las bases militares en Alaska, como la que se encuentra cerca de Fairbanks, han sido testigos de innumerables fenómenos aéreos extraños a lo largo de los años. Sin embargo, uno de los casos más inquietantes ocurrió el 10 de febrero de 2023, cuando algo inexplicable apareció en los cielos de Alaska, dejando a la comunidad de pilotos, militares y testigos civiles con más preguntas que respuestas. Aquella mañana, los operadores de radar en la base de la Fuerza Aérea en Anchorage detectaron un objeto flotante a 40.000 pies de altura. A simple vista, parecía un punto fijo en el cielo, suspendido sin movimiento, sin alas, sin motores y sin ningún rastro de actividad normal. No solo era su presencia la que era extraña, sino la forma en que desafiaba todas las leyes conocidas de la física. El objeto, una especie de cilindro plateado, apareció de repente en el radar, sin previo aviso. Sus características eran imposibles de explicar. No era un avión, ni un satélite, ni un globo meteorológico. Su tamaño y su forma sugerían que no pertenecía a ninguna de las categorías conocidas de aeronaves o fenómenos naturales. Al principio, los operadores pensaron que era una anomalía en el radar, una falla del sistema. Sin embargo, pronto descubrieron que no solo el radar lo estaba detectando. Los aviones de combate F-22 Raptors, que patrullaban el área, comenzaron a recibir las mismas señales y, al dirigirse hacia el objeto, se dieron cuenta de algo aún más desconcertante. Los sistemas de navegación, los radares y las comunicaciones de los aviones comenzaron a fallar inexplicablemente. La interferencia era tal que los pilotos no podían confiar en sus instrumentos. Algo estaba interfiriendo con la tecnología más avanzada de los militares. La atmósfera en Alaska se volvió aún más inquietante
cuando el objeto, que parecía estático, comenzó a moverse de una manera que desafiaba la lógica. A pesar de que los F-22 Raptors se acercaron a toda velocidad, el objeto no solo se mantenía en su lugar, sino que de repente cambiaba de posición, viajando a velocidades tan altas que dejaban a los pilotos desorientados. Lo más desconcertante fue lo que ocurrió después. Cuando los aviones intentaron interceptar el objeto, sus sistemas electrónicos comenzaron a fallar de manera aún más extraña. Los instrumentos de los cazas mostraban lecturas erróneas y los radares dejaron de ser efectivos. En pleno vuelo, los aviones experimentaron pérdidas de comunicación y control. Algo que los pilotos nunca habían visto en toda su carrera se estaba desarrollando frente a ellos, y la sensación de que no podían hacer nada al respecto se hizo insoportable. Este incidente fue solo uno más en una creciente serie de fenómenos inexplicables ocurridos en los cielos de Alaska. Durante años, pilotos y residentes en la región han informado sobre luces extrañas y figuras que parecen moverse a través del cielo de manera errática. A menudo, se describen como luces brillantes que cambian de color y forma sin explicación alguna. En muchas ocasiones, estas luces han sido observadas desde los aviones, y lo que comienza como una simple observación se convierte en una experiencia aterradora cuando las luces parecen seguir a los aviones durante largos periodos de tiempo, moviéndose a velocidades imposibles, apareciendo y desapareciendo sin previo aviso. Estos fenómenos no son exclusivos de los cielos de Alaska. Se han documentado a lo largo de décadas, pero la cantidad de testimonios recientes ha aumentado de manera alarmante. Varios testigos en la región de Fairbanks, como algunos trabajadores del aeropuerto local, han informado haber visto estas luces flotando en el cielo durante noches sin luna. Lo que comenzó como una historia aislada, contada por unos pocos que afirmaban haber visto algo extraño, se ha convertido en una narración colectiva que ahora tiene más credibilidad debido a la gran cantidad de testimonios similares. Los residentes aseguran que, al principio, creían que las luces eran un fenómeno meteorológico o incluso una ilusión óptica causada por las auroras boreales. Sin embargo, cuando los fenómenos comenzaron a repetirse de manera tan consistente, incluso durante el día, se dieron cuenta de que había algo más que no podían entender. Un testimonio particularmente escalofriante proviene de una pareja que vive en una casa aislada en el interior de Alaska. Según su relato, una noche vieron una luz brillante sobrevolando la zona, aparentemente cerca de su casa. Al principio, pensaron que se trataba de un helicóptero o una aeronave, pero pronto se dieron cuenta de que la luz no se movía como un avión convencional. En lugar de seguir una trayectoria recta, la luz comenzó a moverse de manera errática, apareciendo y desapareciendo entre las nubes. La pareja, aterrada, observó cómo la luz se detenía y luego desaparecía sin dejar rastro. No hubo sonido, no hubo estela de ningún tipo. Al día siguiente, cuando los vecinos se reunieron en la tienda local, varios de ellos confirmaron haber visto algo similar esa misma noche, a pesar de estar en diferentes áreas del pueblo. La consternación creció, pero la explicación de este fenómeno nunca se halló. Pero los testimonios no se limitan solo a luces extrañas. Otros testigos han informado haber escuchado voces inexplicables en el aire. Estas voces no provenían de radios ni de personas cercanas, sino que se escuchaban como si el viento las estuviera transportando desde algún lugar lejano. Algunos de los más recientes informes describen conversaciones ininteligibles que se escuchan en medio de la nada,
en lugares desérticos y alejados. La sensación de desorientación es inmediata. El sonido es tan claro como si se estuviera hablando directamente al oído. Pero cuando las personas intentan encontrar la fuente de las voces, no hay nadie allí. Las voces desaparecen tan repentinamente como llegaron, dejando solo una sensación de inquietud en el aire. Algunos testigos más osados aseguran haber visto figuras fantasmales que se desvanecen entre las sombras del cielo nocturno, figuras que parecen flotar y moverse de forma inusual. En ocasiones, estas figuras se asemejan a siluetas humanas, pero con contornos que no parecen encajar con la lógica humana, demasiado grandes, demasiado delgadas o simplemente demasiado irregulares. Los testigos de estos fenómenos afirman que la sensación de estar siendo observados es abrumadora, como si las figuras estuvieran al tanto de su presencia, pero sin querer ser vistas en su totalidad. La sensación de estar siendo observados es tan penetrante que muchos de los residentes de la zona han comenzado a evitar salir al anochecer, temerosos de lo que podrían encontrarse en el cielo. Lo que comenzó como un simple avistamiento aislado se ha convertido en un fenómeno creciente en los cielos de Alaska, con cada vez más testigos que aseguran haber sido parte de algo inexplicable. Los objetos y luces en el cielo se siguen moviendo, apareciendo y desapareciendo sin razón aparente. No hay una explicación racional que pueda acomodar estos fenómenos dentro de los límites de la ciencia conocida. Las voces, las luces erráticas y las figuras fantasmales parecen seguir su propio ritmo, fuera del control humano. En el aire de Alaska, algo está ocurriendo. Algo que se mueve entre las estrellas, entre las sombras y la niebla, y que desafía toda lógica. ¿Qué son estos objetos? ¿Qué hay detrás de las voces y las luces extrañas que tanto desconciertan a los testigos? ¿Es posible que haya algo más allá de nuestra comprensión, observándonos desde el cielo? La pregunta persiste, flotando en el aire frío y oscuro, mientras las respuestas siguen ocultas, más allá de nuestra comprensión. ¿Es la ciencia suficiente para entender lo que sucede en Alaska? ¿O estamos solo al borde de descubrir algo mucho más grande, algo que desafía la naturaleza misma de la realidad? Con el tiempo, los fenómenos inexplicables en los cielos de Alaska comenzaron a intensificarse. No solo aumentaron los avistamientos de luces extrañas y figuras sombrías, sino que también se expandieron más allá de los cielos, afectando incluso a las casas cercanas. En 2018, un informe clasificado de la Fuerza Aérea reveló que los radares militares detectaron objetos en el cielo de Alaska que desafiaban toda explicación lógica. Los F-22 Raptors que intentaron interceptarlos reportaron fallos en sus sistemas de navegación y comunicación, como si algo estuviera interfiriendo directamente con su tecnología avanzada. Sin embargo, los detalles de estos informes seguían siendo oscuros, ya que gran parte de la información fue etiquetada como anomalías y clasificada, lo que alimentó aún más las especulaciones. Mientras tanto, los testigos civiles en el área de Fairbanks comenzaron a compartir historias de luces extrañas en el cielo, que ya no solo se limitaban a moverse erráticamente, sino que también parecían acercarse a las viviendas. Uno de los relatos más inquietantes vino de una familia que vivía cerca de la base aérea. Según su testimonio, después de varias noches observando luces en el cielo, comenzaron a experimentar fenómenos extraños dentro de su hogar. Puertas que se cerraban solas, luces que parpadeaban sin razón y una extraña presión en el aire. La hija de la familia, aterrada, vio una figura oscura que desapareció en la esquina de su habitación.
Esta sensación de presencia inexplicable aumentó con el tiempo, y los residentes comenzaron a preguntarse si lo que sucedía en el cielo estaba afectando también sus hogares. La situación se volvió aún más desconcertante cuando comenzaron a surgir informes de figuras sombrías que aparecían y desaparecían en el aire. Testigos describieron siluetas flotantes que no se parecían a nada que se pudiera clasificar como humano, pero que parecían ser conscientes de la presencia de quienes los observaban. Este fenómeno se repetía con tal frecuencia que los residentes de las zonas afectadas comenzaron a evitar salir de sus casas por la noche, temerosos de encontrarse con algo que no podían comprender. Las investigaciones científicas, a pesar de los esfuerzos por arrojar algo de luz sobre los avistamientos, no lograron encontrar explicaciones satisfactorias. Los testimonios de los testigos, aunque consistentes, chocaban con la lógica y la ciencia convencional. No había pruebas físicas claras y los registros de radar solo mostraban anomalías, sin una imagen clara de lo que realmente ocurría en el cielo. En lugar de arrojar luz sobre el fenómeno, la información recopilada solo añadía más capas de misterio. En un incidente particularmente perturbador, un investigador especializado en fenómenos paranormales visitó la zona y comenzó a entrevistar a los residentes. Al principio, su intención era recopilar testimonios sobre lo que parecía ser una actividad paranormal creciente, pero la situación dio un giro extraño cuando él mismo desapareció sin dejar rastro. Su coche fue encontrado en la entrada de la casa que había visitado, con las llaves en el asiento, pero no hubo señales de lucha ni de que hubiera abandonado el vehículo por su cuenta. Nadie vio nada ni escuchó nada. Simplemente, el investigador desapareció. El misterio que rodea a Alaska no parece tener fin. A pesar de los esfuerzos de las autoridades y expertos, las luces extrañas, las figuras inexplicables y los fenómenos de interferencia con tecnología avanzada continúan siendo una parte inquietante de la vida en la región. Con cada avistamiento, el misterio se expande, afectando no solo a los cielos, sino también a las casas y a las mentes de los residentes que se sienten observados y aterrados por lo que no pueden ver ni entender. La pregunta persiste: ¿qué está sucediendo realmente en Alaska? ¿Es posible que lo que está en los cielos, observándonos desde lejos, sea algo mucho más grande que lo que podemos imaginar? O tal vez el verdadero misterio sea si estamos preparados para enfrentar la respuesta cuando finalmente se revele. Alaska es una tierra de vastas dimensiones, donde la naturaleza ha preservado secretos en sus frías y remotas extensiones. 3 misterios han surgido de este desolado paisaje, y aunque sus relatos varían, todos comparten un patrón común: lo inexplicable, lo que escapa a la comprensión humana, a las leyes de la ciencia y a los límites de nuestra lógica. Cada uno de estos casos revela algo más profundo, algo más oscuro, que no está destinado a ser resuelto. El Triángulo de Alaska, donde más de 20,000 personas han desaparecido sin dejar rastro, sigue siendo una de las mayores incógnitas del mundo moderno. Aviones que se desvanecen sin dejar vestigios, una búsqueda frenética que no conduce a nada, y una serie de pruebas contradictorias que desafían toda lógica. ¿Qué fuerza se oculta en esas vastas tierras, capaz de engullir a un avión con tal facilidad? Los testimonios, las investigaciones y la tecnología más avanzada no han logrado desentrañar este misterio. La evidencia no solo es insuficiente, sino que parece estar siendo borrada de la realidad misma. En Gnome, Alaska, la historia es igualmente desconcertante. Un pueblo pequeño, casi olvidado por el resto del mundo,
donde 24 personas han desaparecido en circunstancias tan extrañas que parecen desafiar cualquier explicación lógica. Testigos que afirman haber visto figuras fantasmales, luces inexplicables en el cielo y voces que parecen venir de ninguna parte. La gente de Nome vivió con miedo, no solo por las desapariciones, sino por la atmósfera espesa de lo inexplicable que comenzó a envolverlo todo. Es posible que una ciudad sea el escenario de fuerzas invisibles, manipulando la realidad misma de sus habitantes. Finalmente, en los cielos de Alaska, objetos inexplicables surcan el cielo, desafiando las leyes de la física, alterando los sistemas electrónicos y causando disonancia en las mentes de aquellos que intentan comprenderlos. Las luces en el cielo, las figuras etéreas que se mueven de manera errática y las interferencias tecnológicas parecen estar observándonos desde lo alto. Cada nueva aparición parece más desconcertante que la anterior, como si algo o alguien estuviera estudiándonos, siempre un paso adelante, siempre fuera de nuestro alcance. Al observar estos tres misterios, nos damos cuenta de que todos ellos parecen tener algo en común, algo que escapa a nuestra comprensión, algo que no puede ser explicado ni siquiera por la más avanzada ciencia. La lógica humana se desmorona ante lo inexplicable y nos enfrentamos a la dura verdad de que, en ciertos lugares del mundo, existen fuerzas que no comprendemos y tal vez nunca lo hagamos. Los casos de Alaska no son simples fenómenos aislados, son fragmentos de un rompecabezas que nunca podremos resolver completamente. Al final, nos queda una reflexión inquietante. Algunos secretos no deberían ser descubiertos. Algunos caminos no deberían ser recorridos, pues lo que yace al final de ellos podría ser más de lo que estamos preparados para entender. En el caso de Alaska, la realidad misma parece retorcerse, dejando a aquellos que se aventuran a desentrañar sus secretos atrapados en una red de dudas y desilusiones. Lo más perturbador de estos misterios es lo que revelan sobre nuestra propia existencia. ¿Qué sucede cuando nuestra comprensión del mundo se ve eclipsada por lo inexplicable? ¿Qué nos dice eso sobre el verdadero alcance de nuestra capacidad para entender lo que nos rodea? Tal vez lo que estos enigmas nos enseñan es que estamos mucho más cerca de la oscuridad, de lo desconocido, de lo que pensamos. Y la pregunta persiste: ¿estamos preparados para enfrentar lo que está más allá de los límites de nuestra comprensión? Alaska, con su vastedad y su misterio, sigue esperando, guardando secretos que la humanidad aún no está lista para desvelar. Tal vez nunca lo estemos.